es mía, porque en verano es muy difícil grabar vídeos porque la gente está hasta muy tarde haciendo ruido. No consigo encontrar el mejor momento, pero bueno, aquí estoy. Si es la primera vez que estás en este canal, acuérdate de suscribirte, porque aquí hablamos susurrando sobre los temas que me estáis pidiendo vosotros, mis espectadores. Y tú puedes ser el próximo o la próxima. Y hoy hacemos ASMR Story a petición de Matis Morales, que me ha pedido contar sobre la educación en la URSS. Todos mis vídeos están basados en mis experiencias, en los hechos reales que he pasado yo o mi familia. Por lo tanto, te voy a hacer una pequeña comparación. Por ejemplo, mi propia educación que sí que tuve durante los tiempos soviéticos, y por ejemplo la educación que he visto aquí en España. Cuando yo era pequeña, nosotros empezamos la escuela a los 7 años. Antes de esta edad, los niños iban a la guardería. Aquí, por ejemplo, en España, la guardería es hasta los 3 años. Y luego los niños empiezan a ir al cole. Pues en Rusia y en la URSS, los niños hasta los 7 años estaban en la guardería, que también tenía como varios niveles. Y en la guardería ya empezaban a introducir a los niños al sistema educativo, pero todavía no era muy fuerte esta introducción. Y por ejemplo, yo sé que había niños que a los 7 años llegaban a la escuela y no sabían ni leer ni contar. En mi familia a mí me enseñaron a leer desde muy pequeña, y además me gustaba mucho leer los libros, así que yo ya sabía leer, y esto me ayudó mucho cuando empecé mi primer año en la escuela. En la escuela habían también como 2 etapas, lo que aquí en España llamamos la primaria. Ahí duraba 3 años, desde los 7 hasta los 10 años, la primaria. Y luego los niños a partir de 4.º año pasábamos a la secundaria, y ahí estudiábamos junto a nuestros compañeros hasta los 17 años. En la misma escuela, en la misma clase, me refiero, con los mismos compañeros. Los 2 últimos años, digamos que entre 15 y 17 años, ya no todo el mundo, esto ya se puede comparar con el bachillerato de aquí. Los niños a los 16 o 15 años ya podían elegir si siguen estudiando en este bachillerato o iban a hacer un ciclo, como también aquí se llama, pero ahí se llamaban como colegios profesionales, donde aparte de los estudios de la educación secundaria básica, se podía adquirir algún tipo de la
general la educación en la URSS estaba bastante bien, sobre todo porque era obligatoria y gratuita desde los 7 hasta los 17 años. No había ningún cobro por nada, salvo por el uniforme, pero bueno, sí, también por los materiales escolares como carpetas, boles, estuches. Esto sí que había que comprar, pero me refiero, por ejemplo, los libros. Era muy cómodo porque en cada escuela había su propia biblioteca, y ahí al principio de año te daban los libros. Eran los libros ya de segunda mano, pero muy bien conservados, y de hecho también tú tenías que devolver después estos libros en estas perfectas condiciones. Es decir, no hemos gastado nada para los libros. Bueno, sí que había también un pago por los desayunos, porque en la escuela nos daban desayunos, pero era algo muy simbólico. Y también podías comprar algo en se le llamaba buffet, pero es como una especie de cafetería que también existían en las escuelas, y con muy poco dinero que te podían dar tus padres, tú podías comprar algo. Las clases empezaban a las 8:30 de la mañana, y para los niños pequeños se acababa sobre la 1 y ya está. Tú te vas a casa y ya no vuelves a la escuela. Eso sí, también en algunas escuelas muy solicitadas, donde había muchos niños, allí hacían estudios por turnos. Primer turno hasta la 1 de mediodía, y luego el segundo turno, por ejemplo, desde la 1 y hasta las 6 de la tarde. Los niños del primer turno cuyos padres estaban trabajando podían quedarse en la escuela, claro, pagando un pequeño suplemento para comer y luego para hacer estas horas bajo supervisión de algunos monitores, y hacían normalmente los deberes y también salían a pasear, a jugar en el patio. Los deberes en la Unión Soviética y también en Rusia actual siempre mandan a los niños muchos deberes. Yo me acuerdo también que pasaba horas y horas haciendo los deberes. También me acuerdo que a veces yo quería llamar por la tarde a una amiga mía, y su madre siempre me decía, no se puede poner porque está haciendo los deberes. Bueno, yo sí que hacía de vez en cuando las pausas para descansar, pero realmente sí, eran muchos deberes y muchas horas, y cada día. Cuando empecé yo mis estudios, estábamos estudiando 6 días a la semana, incluyendo el sábado, pero más adelante lo cambiaron y estudiábamos solo 5 días a la semana, pero quizás acabando los estudios más tarde, cada día 1 hora más tarde. Si hablamos de las materias en sí, pienso que en el sistema soviético lo que pretendían es dar una educación lo más amplia posible, pero a la vez también profunda. Y claro, realmente todo dependía, como siempre, del propio alumno y de los profesores también. Como en todo el mundo, siempre hay alumnos brillantes que pueden con todo, que sacan unas notas excelentes, que avanzan en todas las materias y son como unos pequeños genios. Y siempre hay algunos alumnos
que no se enteran de nada, que sacan malas notas, que no están motivados para hacer nada. Entonces, en este aspecto, en la URSS no había ningún milagro y también había de todo. Y lo mismo con los profesores. Yo he cambiado 4 escuelas y en cada escuela habían profesores buenos y profesores muy malos. Tú puedes poner cualquier programa o cualquier meta o objetivo, pero luego si tú consigues contratar un buen profesor que también tenga esta habilidad, no solo saber su materia, pero también presentarla, llegar hasta los alumnos, pues es ya otra historia. También opino que a partir de cierta edad, cuando entrábamos en los 2 últimos años de los estudios, quizás habría que dividir un poco más el tema de las ciencias y el tema de humanidades. Yo que ya sabía que quería hacer humanidades, hasta el último momento en la escuela, pues tenía que tragar toda la matemática así ya muy avanzada, física, química, todas estas asignaturas. Pienso que cuando ya está claro que un alumno quiere seguir un camino, no sé, de ciencias o de humanidades, pues habría que suprimir algunas materias o por lo menos no aplicarlas de un nivel tan avanzado. En mis tiempos solo teníamos 5 notas. El 5 era la nota más alta como excelente. Luego el 4 era bueno, el 3 suficiente, el 2 era mal, como si una nota mala, y 1 es que realmente no hacía falta poner el 1 porque con el 2 ya no estabas aprobado o aprobada. Vuelvo a repetir que en general se pretendía dar muy buena educación. En muchos casos así ha sido, sobre todo en las materias de ciencias, pero también todo dependía de la escuela, de la dirección, de los profesores, de los alumnos propios. Cuando estoy escuchando ahora de la gente que dicen que la educación era como excelente y mucho mejor que ahora, tampoco me parece correcto, porque como os digo, yo he cambiado 4 escuelas y en cada escuela habían cosas buenas y malas, lados fuertes y lados débiles, así que no había ninguna cosa extraordinaria por decir que solo se hacía así en la URSS, en ningún otro sitio. En general no estaba mal. También era muy importante y claro, y tengo que destacarlo, que para entrar en la universidad en mis tiempos no había ningún tipo de problemas, y también mi carrera universitaria yo hice gratis, no pagué por nada, que yo sepa. Lo mismo, tuvimos una biblioteca donde nos daban los manuales principales. No me acuerdo de haber pagado ni matrícula, ni ninguna cuota, ni como ahora pagan por cada asignatura. No, esto no existía en mis tiempos y realmente también se agradece. Pero también tengo que decir que durante la URSS no todo el mundo podía ir a la universidad. Tenías que ser de Komsomol. Son como unos niveles. Si hablamos del partido político comunista, también por ejemplo para los niños más pequeños habían como rangos de este partido. Bueno, no era un partido, pero era como niveles que tú tenías que superar desde tu infancia para luego llegar al Partido Comunista. Y entonces un paso previo al Partido
ya para los chicos a partir de, si no me equivoco, del 15 o el 16 años era el Komsomol. Yo, por ejemplo, ya no llegué a Komsomol. Si no me equivoco, para luego seguir con tu carrera, tanto de estudios como laboral, deberías como mínimo ser de Komsomol, si no, como que no. Y también luego he escuchado que según qué nacionalidad no te podían aceptar en todas las universidades, o por lo menos tenían como menos posibilidades. Pero sinceramente no he estudiado muy bien este tema y simplemente ahora estoy repitiendo algo de lo que me ha comentado otra gente. Para mí todo era muy fácil. Yo era de Moscú, era y soy una rusa étnica, así que no tenía ningún problema, pero luego sí que me enteré que no era todo tan camino de rosas para otra gente que no tenían las mismas condiciones que yo. Para los que no eran de la misma ciudad, en las universidades también existían campus. Incluso yo me acuerdo que yo pasé una noche en un campus así, cuando fui ya a mis 18 años visitar a una amiga mía que decidió estudiar en la Universidad de San Petersburgo, y fuimos con unos amigos a verla y pasamos así un poco ilegal una noche en el campus. Y bueno, a ver, realmente las condiciones eran muy pésimas de aquel campus. No sé si todos los campus eran así o no. Tampoco ya hablo de los tiempos soviéticos, sino como de los años 90. Por lo tanto, voy a volver un poco a lo nuestro, que la educación era buena, accesible y gratuita. Mi padre, por ejemplo, era muy buen estudiante. Después de la escuela ha ido a trabajar a una fábrica cuando era muy joven, ¿no? Como con 17 años. Y no le gustó para nada porque además su jefa era una chica poco más mayor que él y le mandaba, y a mi padre no le gustaba esto. Entonces a los 18 años ha ido a la mili. Hasta ahora es obligatorio a los 18 años ir a la mili. En aquellos tiempos la mili duraba 2 años, pero si eres marino tardaba 3 años, y justamente mi padre era marino. Ya en la mili como que él decidió que cuando acabe la mili él iba a ir a una universidad de Moscú y estaba preparándose ahí, pues ahí estudiando casi por las noches con un permiso de sus jefes, porque durante el día tampoco tenía mucho tiempo. Y mi padre pues sí aprobó muy fácilmente y entró en una universidad energética para estudiar ingeniería energética. Le ha ido súper bien. Pero también, por ejemplo, existían unas universidades como con más prestigio, donde era casi imposible entrar si no tenías algún tipo de enchufe, si no fueras tú enchufado, como dicen en España aquí. Claro, era la gente como de élite, digamos. Y era muy difícil, pero imposible o no, no lo sé, porque al final yo no probé. Yo creo que mucha gente que han estudiado en la URSS o en Rusia en general, cuando vienen a España están un poco decepcionados con el sistema español educativo. Cuando mi hijo empezó a ir a la escuela española, quizás al principio también estaba como muy tensa, pero esto pasa porque siempre estamos comparando con nuestra propia experiencia, y todo lo nuevo nos provoca como un rechazo porque no lo conocemos y no le damos el crédito, y ya desde el principio pensamos que estas cosas no están bien porque en nuestros tiempos no era así. Sobre todo a muchos padres, digamos,
digamos, exsoviéticos. Nos choca aquí en España que los niños tienen muy pocos deberes. Esto yo creo que durante años impacta a muchos padres porque nos gustaría que los hijos tuvieran muchos deberes, como que así por lo menos podríamos ver realmente el trabajo que hacen. Pero aquí no, aquí hay muy pocos deberes, sobre todo en la escuela como de nivel primaria, incluso en la ESO. En la secundaria aumenta un poco, pero no tiene nada que ver con la preparación en casa que tienen los niños en Rusia. Estamos acostumbrados que durante los estudios los niños tienen que sufrir, trabajar mucho, dar todo por conseguir buenos resultados, ir a concursos, etcétera, etcétera. Y aquí digamos que a todos los vemos como muy relajados, tanto a los alumnos como a los profesores. Yo me acuerdo que era en la primaria, como en el quinto de primaria o sexto de primaria, mi hijo le pusieron un 7 y yo por un 7 me ponía muy enfadada porque para mí un 7 es una nota mala. Y cuando se lo he dicho a mi hijo me ha dicho, pues el profesor me ha dicho que es buena nota. Y yo, ¿cómo? Entonces fui yo a hablar con el director y con el cap de estudio, como dicen aquí en Cataluña, con el jefe de estudios, y le he dicho, pero ¿cómo me dicen que 7 es una buena nota? Y me dice, sí, bueno, es buena nota. Digo, pues no, para mi hijo no es buena nota, porque yo sé y ustedes también saben que él puede sacar buenas notas, no le supone ninguna dificultad. Si ha sacado un 7 es porque ha trabajado mal o no era suficiente o estaba despistado o lo que sea, me da igual, pero no le digan que es buena nota. Y bueno, me han hecho caso. Pero quiero decir que aquí realmente los pocos esfuerzos de los niños como que se aceptan, ¿no? Bueno, vale, pues un 6, un 7, no pasa nada. Pues sí, sí que pasa. Para un padre ruso o exsoviético pasa. También quizás me chocó aquí, precisamente se acababa ya la primaria y yo estaba escogiendo la escuela secundaria para mi hijo. Y yo lo que quería es encontrar, digamos, como mejor escuela en nuestra provincia. ¿Y qué haces? Pues tú pones a buscar por el Google, como ya ponía mejores rankings de las escuelas de la provincia tal, y pues no me salía nada, o me salían cosas como no lo que yo buscaba. Y entonces incluso cuando fuimos a hablar con la dirección de algunas escuelas que yo he elegido en el día de las puertas abiertas, yo les preguntaba, pero su escuela qué ranking tiene, y me miraban así en plan, ¿qué habla? ¿Qué ranking? Y me decían, pues no hay ningún ranking, aquí como que no se hace esto. Y lo mismo es como que no existen las clases para los niños más fuertes, más débiles, que esto en cierto modo en Rusia sí que existía. Por ejemplo, la clase más fuerte de los alumnos más fuertes, los alumnos muy débiles e intermedio, es según las notas que sacabas. Pero aquí no, aquí pues lo ven mal. Aquí lo que quieren es que todos sean iguales, para que nadie sufra por ser más débil, para que nadie se ponga como prepotente por ser más el alumno más fuerte. No sé qué sistema es mejor. Ponérmelo en los comentarios, qué es lo que piensas tú. Yo preferiría tener esta división por las clases, porque realmente es una pena cuando en una clase, cuando hay alumnos motivados, alumnos que sacan buenas notas, y por la culpa de otros alumnos que o no se enteran de nada o no están motivados y simplemente molestan, pues los primeros
primeros tienen que sufrir, tienen que ir con un ritmo mucho más reducido, hacer una división, incluso para los más débiles, adaptar un poco el programa para que ellos lo hagan a su ritmo, con un material, no sé, un poquito más detallado, no sé, pero no. En España esto no pasa. Lo que sí que me ha gustado al final, porque hemos pasado la primaria, la secundaria y ahora pues mi hijo ya está en el bachillerato. La verdad que a pesar de que efectivamente no había tantos deberes, no he visto tanto sufrimiento como en mis tiempos. Bueno, también tengo que decir que es muy buen alumno en muchas asignaturas. Él supera a mí, pero vamos de lejos. A eso voy. Si realmente el alumno quiere, da igual qué sistema es, él va a espabilarse donde sea y como sea. Por ejemplo, si hablamos de inglés, ¿no? Yo no sé por qué, pero en la URSS el tema de idiomas, yo no sé si lo hacían a propósito o no, pero era un punto muy débil. Y la gente estudiando 10 años, pues de 12 a 17 años estudiando en la escuela, luego en la universidad, y aún así salía y no podía decir nada más que London is the capital of Great Britain. Es como lo único que mucha gente podía decir. No sé, mi hijo ahora todavía está estudiando en la escuela, digamos, ¿no? Pero ya tiene un nivel de inglés superior al mío, que yo lo estudio toda mi vida. O bueno, no lo estudio, pero lo estoy utilizando, ¿no? Durante toda mi vida. Y así en muchas cosas. No sé si es también por la generación, claro, esta generación nueva que está empapada de tanta información fácil que les llega a través de internet, cosas que nosotros no teníamos, ¿no? En mis tiempos. No sé, pero yo veo realmente a los jóvenes con un fondo de estudios bastante profundo. Yo no veo nada así en plan, ay, aquí no les enseñan nada, pues no. Yo al revés, yo veo que les dejan también muchas cosas así para pensar, para encontrar como proyectos. Hacen muchísimo más proyectos que hacíamos en mis tiempos. Por ejemplo, en literatura, que a mí me gustaba esta asignatura, pero luego siempre tenías que decir lo que están esperando de ti. Todo estaba dicho por algunos críticos, algunos otros escritores sobre otras obras, y tú realmente lo que tenías es coincidir. Si tú dabas tu opinión, que tampoco importaba mucho. Y aquí en nuestros tiempos veo que es todo lo contrario. Tratan de motivar a la gente a pensar y realmente decir no lo que está prescrito, ¿no? Porque todo tiene que entrar en el formato comunista, ¿no? Pues tu opinión es muy valiosa, muy interesante. Sí, y también una cosa muy importante que siempre pienso o digo a mis oponentes, que si todo fuera tan mal en el sistema educativo español, entonces pues había alguna carencia de los especialistas, ¿no? Aquí, y las cosas pues no irían bien o no fueran bien, pero no es el caso. En España pues hay sus propios especialistas. Nadie, por ejemplo, está buscando como loco a un especialista ruso o chino. Me refiero que aquí hay nuestros propios especialistas españoles y no hay ningún problema. El mundo sigue girando y están construyendo las casas, las carreteras, los automóviles, fábricas están también en su función. No veo realmente ningún fallo en el sistema educativo español, porque los resultados que luego vemos pues son buenos resultados. Así que esto yo creo que es un poco quizás los complejos de la gente que no es capaz de cambiar su mentalidad y ver pues las cosas un poquito de otro ángulo. Bueno, pues creo que lo he explicado
Bien, si tienes más preguntas, pues en los comentarios me las puedes dejar. Hasta la próxima y buenas noches.